Fausto Murillo, vocal del Consejo de la Judicatura. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, gracias por la invitación, a la orden. El Consejo de la Judicatura conserva la misma forma de integración de la famosa metida de mano de Correa, sin embargo todos los grupos políticos la han mantenido intacta. Actualmente los consejeros cuyas candidaturas presentó el Ejecutivo y el Legislativo fueron del Gobierno y de la Asamblea anterior. ¿Qué motivó su separación, doctor Murillo, del Consejo de la Judicatura por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que sigue existiendo pese a los anuncios de suprimirlo? Bueno, creo que quedó claro ante el país quienes fraguaron y de alguna manera prepararon esta remoción del vocal Fausto Murillo, teniendo como antecedente el oficio del exministro de Trabajo Andrés Itz, aduciendo un supuesto impedimento para ejercer el cargo de vocal del Consejo de la Judicatura. A lo largo del proceso de remoción no fue tomado en cuenta la certificación y la verdad y la razón de que el vocal Fausto Murillo Fierro en su postulación había señalado que no tiene impedimento para el cargo de vocal del Consejo de la Judicatura y que existe y existirá un impedimento para regresar a la carrera judicial, puesto que yo por 25 años de trabajo renuncié voluntariamente y terminé mi carrera judicial. Las razones de orden político o de otra índole, ya la ciudadanía las tiene claro. No he señalado solo yo, los más connotados juristas del país han señalado esas razones y bueno, el asunto creo que fue superado y la institucionalidad tomó nuevamente por su camino de la ley y la Constitución. ¿Cuánto tiempo había ejercido usted su cargo de consejero en la Judicatura antes de ser removido, curiosamente, por un informe del ministro del Trabajo del Gobierno que lo nominó, el de Lenín Moreno? Bueno, yo estuve en el Consejo desde el 29 de enero del 2019 hasta el 27 de abril del 2021. Aquí una precisión. El gobierno del señor presidente Lenín Moreno no fue quien me emocionó. A mí me emocionó la Asamblea Nacional participando en la terna y encabezando la terna de esa fuente, de esa función del Estado. Queda claro, usted actualmente está en funciones porque el ministro del Trabajo del nuevo gobierno, Patricio Donoso, presentó un informe que validaba su consejería. En su opinión, doctor Murillo, ¿existe seguridad jurídica en la función judicial? Bueno, en cuanto se envió el oficio, porque fue un oficio del ministro Inch, naturalmente se violentó la seguridad jurídica, esta garantía, este principio, puesto que se violentó el dictamen de la Corte Constitucional que blindaba jurídicamente todas las decisiones del Consejo de Participación Ciudadana transitorio presidido por el señor doctor Julio César Trujillo. El señor ministro Patricio Donoso, atendiendo una petición absolutamente motivada y fundamentada de Fausto Murillo, dio una respuesta conforme a la realidad, conforme a la ley, conforme a la Constitución y señaló categóricamente y definitivamente que Fausto Murillo nunca tuvo, no tiene y por tanto no tendrá mientras ejercite el cargo impedimento para ser vocal del Consejo de la Judicatura. En ese sentido se recuperó, se volvió a la seguridad jurídica y se la mantiene. ¿Por qué? Porque así debe regir en un Estado constitucional de derechos y justicia. Hasta que alguien más decida violentarla. Ahora, el actual Consejo de la Judicatura debe nombrar a los 6 jueces que faltan para completar la integración de la Corte Nacional. El hecho de haber sido presentada su candidatura por la función legislativa para consejero de la Judicatura y de haber sido una resolución del Ejecutivo lo que le permitió volver, ¿condiciona su independencia dentro de este organismo? Una precisión respecto a lo último. A mí, quien dictó la resolución, vale decir la sentencia que dispuso, revocó la decisión del juez de primer nivel y por tanto dejó sin efecto la resolución del Consejo de Participación Ciudadana que me removió, fue la Administración de Justicia Constitucional, la Sala de la Corte Provincial de Pichincha, integrada por los jueces doctor Osvaldo Almeida, doctor Vladimir Jaya y doctor
Raúl Mariño, quienes dictaron sentencia el 21 de junio del 2021. Pero sin el informe de Patricio Donoso no volvía, pues, doctor Murillo. El informe del señor ministro Patricio Donoso sin duda recoge y cambia y extingue, elimina del mundo jurídico el informe del señor abogado Andrés Ich. Y este informe del señor arquitecto Patricio Donoso lo que hace es aplicar, interpretar y precisar las normas jurídicas que amparan la postulación en su momento de Fausto Murillo, la designación y por ende obviamente el mantenerse en la función. Sin duda, claro, fue ese oficio importante elemento, pero la decisión la tomaron los jueces constitucionales. Pero le preguntaba, doctor Murillo, por su compromiso, ¿usted siente que su independencia está comprometida de alguna manera en el manejo de en el desarrollo, en el desempeño de sus altas funciones? De ninguna manera. Si yo sintiera o tuviera de alguna manera afectada mi independencia, mi imparcialidad, créame que yo daría un paso al costado. En el Consejo de la Judicatura, que es un organismo técnico, hay que velar por el servicio de administración de justicia y hay que garantizar a los jueces la independencia y la imparcialidad. Y un vocal no puede estar condicionado a ningún interés, sea de orden político, sea de orden económico. Se debe un vocal al interés de la administración de justicia. Y repito, si yo sintiera que estoy condicionado, preferiría dar un paso al costado. ¿Y podría decir lo mismo de sus compañeros, de los consejeros que representan a las funciones ejecutiva y judicial? Yo podría asegurar y expresar fundamentalmente en mi convicción. Yo creo, eso sí puedo decirlo, que todos quienes integramos el Pleno del Consejo de la Judicatura mantenemos ese criterio, esos principios, esa responsabilidad con el país. Los jueces provinciales fueron designados por el Consejo de la Judicatura en el gobierno de Correa. Solo ha habido renovación en la Corte Nacional y parcial, además. La penetración de las injerencias políticas en la función judicial también llegan a los jueces que deben juzgar hoy a los alcaldes. Los jueces, por esencia, por naturaleza, deben conservar dos principios y dos garantías que no son para ellos, que son para los ciudadanos. Es decir, el derecho de los ciudadanos a tener jueces independientes e imparciales. Esto significa que no pueden, por ningún interés o por alguna otro tipo de criterios, virar, torcer, eliminar estos principios y favorecer o perjudicar a una de las partes. Los jueces, ya sea en casos de trascendencia nacional que pueden tener un tinte de algún interés político o de algún interés económico o de algún interés de algún sector, no pueden quebrantar este principio de independencia. De tal manera que ya en principio, la independencia y la imparcialidad es lo fundamental de los jueces. Si hay jueces, si hay servidores, si hay fiscales, si hay defensores que rompen estos principios, aquí hay un mensaje clarísimo del Consejo de la Judicatura. No quedarán en la impunidad ni en el ámbito administrativo, que es potestad del Consejo de la Judicatura, ni en el ámbito penal, que es la Fiscalía quien llevará adelante la investigación para sancionar, de ser el caso, por algún delito que esto implica. Claro, porque una cosa es que no deberían, pero de poder pueden. Últimamente han sido beneficiados por fallos de jueces provinciales un exalcalde de Guayaquil y la semana anterior el exalcalde de Quito. ¿Esto deriva de la independencia o de la falta de independencia de estos jueces? Le pregunto, doctor Murillo. Además, ¿qué otra cosa puede hacer el Consejo de la Judicatura, a más de suspenderlos mientras se desarrolla una investigación que nadie sabe cuánto tiempo va a tomar? A ver, en este caso que usted menciona, sin duda hay elementos que hacen pensar, que evidencian que de alguna manera se actuó irregularmente, tanto en la selección del juez que debe conocer las acciones de protección y de medida cautelar. Es por ello que el Consejo de la Judicatura, inmediatamente que tuvo conocimiento, a través de
el acto correspondiente, suspendió por hasta 90 días a los servidores, en este caso 2 jueces y demás servidores administrativos judiciales, para iniciar una investigación que no podrá tardar más allá de los 90 días, tendrá que resolverse la situación disciplinaria de estos servidores. Hay un procedimiento investigativo, luego se iniciará un sumario por las infracciones que correspondan y dentro de los 90 días deberá tomarse una decisión. Eso es lo que corresponde. El Consejo inmediatamente además solicitó un acto urgente a la Fiscalía. Ese acto urgente fue concedido, se tomó procedimiento, se allanaron 9 sectores o 9 edificaciones a fin de encontrar elementos, especialmente dispositivos electrónicos, que permitan hacer los análisis y la investigación correspondiente para saber qué mismo pasó en la selección de los jueces y en el contenido y en el procedimiento de esas acciones constitucionales. ¿Cómo es esto de las vulneraciones al sistema de sorteos, doctor Murillo? Cosa que no es de ahora, es un mecanismo que se viene usando desde hace tiempo, así lo ha señalado la doctora María del Carmen Maldonado, y sobre todo no es un asunto en el que únicamente están involucrados los jueces, sino también estudios jurídicos, abogados particulares. ¿Cuándo se va a sancionar o a denunciar ante la Fiscalía a todos los participantes en estos actos? Bueno, hemos sido categóricos en señalar que el sistema como tal no ha sido vulnerado o afectado. Aquí lo que ha ocurrido es que personas, servidores, al parecer, de alguna manera, por algún interés, se prestaron para no seguir el procedimiento. En el caso, por ejemplo, de las medidas cautelares, del caso que estamos analizando, no se realizó un sorteo, es decir, no ingresó al sistema. Eso es lo que nos han reportado inicialmente, sino que se introdujo el documento y se lo ligó a un proceso del año 2020. Ahí está la irregularidad, sobre eso son las investigaciones administrativas y sin duda las investigaciones por parte de la Fiscalía General del Estado. Pónganle el nombre que quieran, doctor Murillo, pero se está manipulando el sistema porque debió haber sorteo y si se puede evitar que este exista, se está manipulando el sistema y eso no lo hace el juez directamente, tienen que intervenir otras personas, otros funcionarios, tiene que haber una intención por parte de una de las partes. ¿Y qué pasa con ellos? Así es, fundamentalmente en esto ocurre un dolo. Podríamos estar hablando que es con dolo la actuación porque están conscientes de lo que están haciendo, están evitando ingresar al sistema o, como usted señala, llamemos manipulación al sistema, violación al sistema. El asunto es que están direccionando este tipo de acciones a un juez establecido o predeterminado. Eso es lo que estamos investigando. La ciudadanía tiene que tener la seguridad y la certeza de que el Consejo de la Judicatura, dentro de sus competencias, no agotará todos los esfuerzos para establecer la responsabilidad de los servidores que cometieron estas infracciones y tampoco descansará y se presentará ante la Fiscalía impulsando la investigación como ya lo ha hecho para que se tomen, digamos, los procedimientos para sancionar a los responsables y crear precedentes. El mensaje, repito, es claro: funcionario judicial que se involucre en estas prácticas no quedará en la impunidad. Ese es el mensaje. Pese a todo, los fallos judiciales que se desarrollaron a favor del alcalde o exalcalde de Quito, no se sabe, Jorge Yunda, se mantienen en firmes, pese a las investigaciones administrativas, pese a las investigaciones de carácter judicial, esos fallos continúan en firme. Así es, el Consejo de la Judicatura como órgano administrativo no puede revocar, modificar, anular una decisión judicial. En este caso, y esto es lo importante para la ciudadanía, será vía recurso de apelación que los jueces superiores
tengan la capacidad y la potestad de analizar en el fondo y en la forma esas decisiones judiciales y puedan, conforme la ley lo permite, revocar o anular. Y además, aquí hay algo muy importante que tiene que también señalarse. Los jueces superiores tienen facultad correctiva, es decir, establecerán en su decisión si el juez inferior actuó, por ejemplo, con manifiesta negligencia, con error inexcusable o con dolo. Esas figuras tendrán que ser analizadas y motivadamente establecer aquello para que el Consejo de la Judicatura pueda, en ejercicio de su potestad disciplinaria, iniciar un sumario y sancionar, de ser el caso, con la destitución de aquellos funcionarios que han incurrido en esas prácticas indebidas. Una última cosa, doctor Murillo, y cambiando de tema, brevemente, ¿cuándo se hará el concurso y cuándo se va a dar el nombramiento de los 6 jueces que faltan en la Corte Nacional? Ese es un tema pendiente del Consejo de la Judicatura. Hemos tenido ya reuniones con el área económica del gobierno, vale decir Ministerio de Finanzas, a fin de contar con los recursos que nos permitan en el menor tiempo posible establecer el reglamento y el sistema informático a fin de proceder a la convocatoria al concurso de méritos de oposición para llenar esas vacantes y de algunos con jueces que también faltan. Ese es un compromiso pendiente del Consejo de la Judicatura. Están en este momento actuando jueces temporales para que no se paralice el servicio, pero tenemos que cumplir con esa obligación. Fausto Murillo, vocal del Consejo de la Judicatura, gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Contacto Directo.